Hola chicos, bienvenidos al Preavaliados de la sección de Biología. Yo soy Andrea Godoy, estudiante de enfermería de cuarto año y hoy día le voy a presentar la clase de la célula. Bueno, para comenzar, en nuestro planeta Tierra existen aproximadamente 92 elementos. De estos elementos están dentro el carbono, el oxígeno, el calcio y el hierro. En el caso de nosotros, el cuerpo humano, estamos compuestos mayoritariamente por oxígeno, por un 65%, carbono un 18%, hidrógeno un 10%, nitrógeno un 3%. Todo esto constituye a un 96% y que podemos recordarlo por la sigla CHON. ¿Ya? Bueno, como niveles de organización de la materia, primero tenemos el nivel atómico, el cual compone a toda la materia. Y dentro está como el fósforo, el oxígeno, el hidrógeno, etcétera, ¿ya? Y después tenemos el nivel molecular, que aquí es la combinación de todos estos átomos. Y como ejemplo tendríamos el agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Luego tenemos los organelos celulares, que están dentro de las células, las cuales son la unidad funcional más pequeña que tiene todo organismo, que después, más adelante, vamos a hablar con más detalle de las células. ¿Ya? Después tenemos a los tejidos, que son un conjunto de células, como por ejemplo las células epiteliales, que conforman nuestro tejido epitelial y forman parte de nuestra epidermis. Después viene los órganos, que en el caso de las plantas sería como por ejemplo la raíz, el tallo y sus frutos. Después tenemos el sistema de órganos, como el sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, que estos constituyen finalmente un organismo vivo. ¿Ya? La agrupación de estos organismos lo llamaremos población, los cuales pertenecen a una misma especie, comparten un territorio y recursos, como por ejemplo una manada de delfines, ¿ya? Y después tenemos la comunidad, que ahí van a vivir poblaciones de diferentes especies. Estas se van a alimentar de otro organismo, ¿ya? Después tenemos el ecosistema. Ahí tenemos distintas especies y comunidades entre sí y que además comparten el espacio físico. Luego tenemos el bioma, que aquí es un nivel, este es un nivel de organización que está formado por varios ecosistemas. Y todo esto tiene distintas características como el clima, la temperatura, y que por ejemplo acá en Chile tendríamos como bioma la cordillera, el desierto de Atacama. Y finalmente tenemos el nivel de la biosfera, que este es el nivel de mayor organización de la materia y está compuesto por todos los seres vivos y la materia no orgánica que se encuentra en la Tierra. Como había dicho anteriormente, la célula es la unidad básica funcional más pequeña y existen 2 tipos de células. Tenemos las eucariontes y procariontes. Estas células pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes organelos. Estas células están rodeadas por una membrana, ¿ya? La cual las rodea y donde se encuentran los organelos en su interior. Esta membrana da estructura y protección al medio externo y permite la entrada del alimento y salida de desechos. Es importante que nosotros recordemos igual que la célula eucarionte tiene organelos membranosos. Las células procariontas no tienen organelos membranosos, ¿ya?
Y una de las grandes diferencias de la célula procariota y eucariota es que la primera tiene su material genético disperso en el citoplasma, el cual se llama nucleoide. Además, las procariotas tienen su ADN circular de doble hebra, no asociado a proteínas histonas. En cambio, la célula eucariota tiene su ADN compacto en el núcleo y puede o no estar asociado a histonas, ¿ya? Las cuales las vamos a llamar cromatina y este tiene una disposición lineal, ¿ya? Y como metabolismo del eucarionte es aeróbico. Siempre va a depender del oxígeno, ¿ya? En cambio, el procarionte puede ser aeróbico, anaeróbico, o sea que no depende de oxígeno, o facultativo. ¿Qué quiere decir lo último? Es que depende de las condiciones del ambiente, puede ser tanto aeróbico, dependiente de oxígeno, o anaeróbico, ¿ya? Aquí tenemos las células eucariotas. Podemos ver que tanto la célula animal como la vegetal comparten el núcleo, un nucleolo, un retículo endoplasmático rugoso, que este está encargado de la síntesis y transporte de proteínas, un retículo endoplasmático liso, que este organelo participa en la síntesis de lípidos, en la desintoxicación celular y transporte. La diferencia es que en el rugoso tiene organelos, tiene ribosomas, ¿ya? Ambas células tienen citoesqueleto, el cual va a ayudar a fijar los organelos y mantener la forma de la célula, ¿ya? También tienen membrana plasmática y los lisosomas solo se encuentran en la célula animal. En la vegetal se producen vacuolas solamente, ya que no tienen enzimas digestivas, porque lo produce por sí mismo. Bueno, y la función de los lisosomas es que tienen función de digestión celular. Estas actúan digiriendo la sustancia del interior de la célula o del exterior. Como por ejemplo cuando se quiere eliminar ciertos organelos que ya están viejitos y cumplieron su ciclo. También tenemos el complejo de Golgi, la mitocondria que comparten ambas células. Esta genera ATP y tiene una doble membrana. Tiene su propio material genético y ribosomas. Tenemos en la célula animal los centriolos, que participan en la reproducción celular y que generalmente se encuentran 2 centriolos por célula, ¿ya? Y la célula vegetal tiene una pared celular, ¿ya? Está compuesta por celulosa, la cual es permeable al paso de sustancias, y también tenemos el cloroplasto, que tiene clorofila y que le da el color verde a las plantas y participa en la fabricación del alimento para su fotosíntesis. Aquí tenemos la célula procariota, que tiene aquí un nucleoide y su material genético. Tenemos el citoplasma, la membrana plasmática, luego tenemos la pared celular y una cápsula que la protege. Y ahí se encuentra el pili, ¿ya? Este que está con la letra G, que participa en la conjugación bacteriana y ahí son las encargadas de transferir el material genético. También puede tener uno o varios flagelos, esta es la letra D, que sirven para su movimiento. Y las fibras, que son estos pelitos más cortitos y delgados que permiten adherirse a superficie o a otras células. Ya. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Se agrupan en 3 categorías principales: las arcabacterias, las eubacterias y eucarias. Tanto las arcabacterias como las eubacterias o bacterias son procariontes, es decir, tienen organismos carentes de endomembranas y más simples en su constitución. Las arcabacterias son las que prosperan en condiciones extremas,
soportan temperaturas superiores a 100 grados Celsius o inferiores a 0 grados Celsius. ¿Ya? Concentraciones salinas muy altas o pH extremos también. Las eubacterias son aquellas que reconocemos como las que causan enfermedades. Las descomponedoras, las que se ocupan en procesos industriales, como por ejemplo la fabricación del queso o el yogur. El dominio eucaria incluye organismos eucariontes, es decir, formados por células con estructura endomembranosa más compleja y más evolucionada. Estas comprenden al reino protista, donde están las algas y protozoos, el reino fungi, donde están los hongos, y por último tenemos el reino planta y animal. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la teoría celular, donde en 1665 tenemos a Robert Hooke, que fue un científico inglés, que observó en su microscopio una fina lámina de corcho en su interior y donde vio unas celdillas que parecían paneles de abejas. Y a estas celdillas les llamó células. Después, el científico holandés Van Leeuwenhoek observó células vivas, entre ellas están las bacterias, los glóbulos rojos y espermatozoides. A estas células vivas las denominó animálculos, los que se ven acá, ya que no había suficiente conocimiento y los seres vivos solo se dividían en la célula vegetal y animal. Y como estas células se movían, se le denominó así, animálculos, que al final vendrían siendo como animales pequeños. Luego tenemos que en 1838 Matthias Schleider, que fue un botánico alemán, científico, postuló que todos los vegetales estaban formados por células. Y también tenemos a Theodor Schwann, que fue un zoólogo, que dijo que todos los animales estaban formados por células. Ambos postularon que los seres vivos estaban constituidos por células, ¿ya? Luego tenemos en 1855 Rudolf Virchow, que postuló que todas las células provienen de otras células preexistentes, siendo la célula la unidad de origen de todo ser vivo. Ya, para finalizar, como resumen, tenemos que todos los organismos vivos están formados por una o más células. La estructura del organismo como un todo se debe a la especial disposición de sus células y de las estructuras que éstas generan. También tenemos que la mayoría de las reacciones químicas de un organismo vivo, incluyendo los procesos liberadores de energía y las reacciones biosintéticas, tienen un lugar dentro de las células. Además, toda célula procede de la división de otra anterior. Y por último, las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte, y esta información pasa de la célula progenitora a la célula hija. Ya, bueno chicos, hemos terminado la clase de hoy, espero que les haya gustado y si tienen dudas pueden escribirme en el correo. Que estén bien.